de Creando Ecos, el podcast de la Asociación Ecos de Paz, que buscamos generar información, debates y desarrollar un poco las dinámicas de cohesión social dentro de España y América Latina. El día de hoy vamos a conversar sobre el delito del odio, el discurso del odio y esa línea fina que lo diferencia o no con la libertad de expresión. ¿Qué se puede considerar de libertad de expresión y qué se puede considerar que ya estamos dentro de un discurso de odio? Por eso tenemos hoy como invitado a este podcast a José Antonio Puglisi, quien es director de 24H Economía, y también tenemos a Carlos Romero, quien es parte de la organización. Lo primero que habrá que poner sobre la mesa, ¿no?, es cómo están los medios de comunicación dentro del el discurso de odio. Si está dentro del tapete en las discusiones de los medios de comunicación al interno entre los periodistas, o es un tema que roza de vez en cuando ocurre algún acontecimiento en específico. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, la línea entre los medios de comunicación, libertad de expresión y el delito de odio es muy fina, y es un debate que en los últimos años ha tomado mucha vigencia y que ha venido marcada mucho por las buenas prácticas del periodismo. El periodismo evidentemente no puede ser ningún canal promotor bajo ningún supuesto de mensajes de odio, ni ayudarles a dar difusión ni cabida de ningún tipo. Es cierto que este tipo de mensajes son constantes en la sociedad y que en los últimos años hemos visto algunos picos, hemos visto algunas polémicas con respecto a estos mensajes de odio. No es secreto para nadie que por las últimas semanas el caso de Vinicius, por ejemplo, generó una gran polémica y un gran debate en la sociedad española que se trasladó a los propios medios de comunicación. Y es importante determinar que este debate que existe en los medios de comunicación debería también existir en la sociedad, porque los medios de comunicación saben muy bien determinar en qué momento algo es informativo y en qué momento no, y aquello que no lo es lo determinan como un artículo de opinión o lo colocan en esta rama para dejar claro de que no es una información objetiva, sino que parte de los valores y de las opiniones particulares de una persona o de un grupo. Sin embargo, en la sociedad parece que este debate todavía necesita un recorrido más profundo y quizás adoptar las buenas prácticas que existen en el periodismo para evitar que estos mensajes de odio se difundan y saber determinar dónde se detiene una opinión personal, dónde es una libertad de expresión y en qué momento ya se empieza a hacer un ataque hacia grupos minoritarios o hacia clases específicas. Claro, pero cuando estamos hablando de grandes imágenes políticas, sociales, económicas, que dentro de una rueda de prensa o dentro de la presentación de algo en específico involucran factores de odio, que se pueden catalogar de discurso de odio, el medio de comunicación entonces lo veta, lo transmite como una opinión, pero hace la salvedad. ¿Cómo hace el medio de comunicación para filtrar algo que un político o un dirigente social o nacional, internacional, se puede decir que está cruzando ya esa línea del discurso del odio? Claro, los periodistas tenemos la herramienta de poder contrastar la información. Entonces, cuando un político lanza un mensaje que roza este discurso del odio, el deber del periodista es buscar si realmente la información que existe, los datos oficiales, avalan este mensaje que se lanza desde partidos políticos, grandes grupos o movimientos. También es cierto que sí existe una labor de censura previa, y esto no se refiere a grandes partidos o a grandes movimientos, sino más bien a aquellos grupos pequeños, organizaciones, pequeñas instituciones que buscan implementar un mensaje más radical, que usualmente utilizan la violencia para llamar la atención, y es verdad que se les intenta dar la menor cabida en la prensa para que no se vuelva como una especie de bola de nieve, donde las personas empiezan a verse reflejadas ahí y empiezan a tener mayor exposición de la que realmente sus argumentos tendrían. Es verdad que, por ejemplo, en España el partido Vox ha despertado en sus discursos, sobre todo por ser muy crítico con la migración, ha despertado ese debate, determinando en qué momento el partido tiene razón o no en vincular la inmigración con aspectos, por ejemplo, como la delincuencia en España, y en qué momento eso puede ser determinado como un delito de odio.
Y bueno, tenemos que la propia justicia española se ha posicionado reconociendo de que es un discurso que avala la libertad de expresión del partido y que existen datos donde es verdad que la estadística del Ministerio del Interior, por ejemplo, separa el número de crímenes cometidos por nacionales españoles y extranjeros. Entonces ellos lo que están simplemente es aferrándose a un argumento que puede ser sí o no cierto. El debate no es si es real o no. El debate es si realmente ellos están buscando que la sociedad española odie al extranjero o si por el contrario ellos lo que están buscando es promocionar el mensaje de lo nacional, de ese nacionalismo que representa este partido. Entonces, en este caso, la justicia determina que es libertad de expresión, que ellos es un tipo de política, pero que no está buscando esa confrontación o ese odio hacia una minoría. Claro, pero entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes toman con pinza dentro de las noticias para realizar ese veto? Wow, cada caso hay que analizarlo en profundidad porque también va a venir determinado por el contexto. Si el día de mañana sale un grupo a vender mensajes, por ejemplo, nazis, por dar un ejemplo, en el centro de Madrid, pues quizás por la actualidad, por ser el lugar donde lo hacen, pues quizás se le da una cobertura y dice, manifestación ocurre en el centro de Madrid defendiendo estos argumentos. Pero es muy raro que, por ejemplo, medios entrevisten al líder de la manifestación dándole validez a sus argumentos, sino por todo lo contrario, contraponiéndole, colocándole en situaciones más complejas, buscando el lado opuesto de la información, colocándole en debates o en tertulias con personas que opinen totalmente lo distinto, porque el objetivo es que el espectador, el lector, tenga una visión global del hecho, que lea y conozca los argumentos de un lado y del otro y que él genere su propia opinión. En el momento en el que compras el discurso de un lado y no dudas de él o lo das por válido 100%, en ese momento estás formando parte de esa campaña. Y si esa campaña forma de delito de odio, eres cómplice de ello. Ya. ¿Y qué pasa con estas? Sí, no, ¿y qué pasa con estos discursos que van sembrando de a poquito? O sea, no es un discurso completo, sino van empezando a sembrar ideas, conceptos, cambio de rumbo, pero muy despacito para llegar a un fin del tema del discurso de odio. ¿Cómo haces? ¿Cómo hace la ciudadanía para poder identificar que eso se está cosiendo detrás? Claro, es complicado porque evidentemente al no ser algo tan, como decíamos, tan llamativo como una manifestación en el centro de una gran capital internacional, sino que son pequeños procesos, pequeños datos, ese mensaje va calando. Y el momento en el que cala, aquello que parecía quizás polémico ya se da por sentado, ya es un discurso que ya has escuchado y ya no te impacta al escucharle o al tenerle en tus medios de comunicación, por lo cual lo das por obvio y lo que hace es subir el siguiente peldaño. La verdad es que la línea se traza, yo creo, cuando ya no son mensajes que pueden ir calando de poco a poco, sino que ya estás señalando constantemente a un grupo determinado. Y es inviable mantener esos ataques hacia un grupo determinado sin argumentos reales. Porque, por ejemplo, se puede atacar a un grupo determinado por decir a las personas que hacen tratas de blanca. Se puede hacer un discurso en contra de estas personas constantemente, y puede ser un discurso incluso muy, muy fuerte. Sin embargo, no estás realmente haciendo un discurso de odio, estás tratando de luchar contra una lacra social. No ocurre lo mismo si esa minoría a la que atacas, por ejemplo, son personas con discapacidad. El discurso es totalmente diferente. Entonces, el contexto social y el contexto político de cada país va a jugar un rol importante para determinar qué puede ser considerado delito de odio y si el medio lo está avalando o que no. Bien. Carlos Romero. Bien, José Antonio, nos has planteado en principio el valor y el papel que juega el periodista a la hora de valorar la noticia, y nos hablaba de la ética y nos hablaba de código de ética. Te pregunto, a nivel de los distintos medios de comunicación, tanto impreso como digital, ¿existe una figura como una junta o un grupo de ética o un grupo de personas que valore eso, o queda en manos del buen sentido, bueno, vamos a llamarlo del sentido común y del nivel ético del periodista que está conduciendo el programa de radio, que está conduciendo, o el director de la noticia, o del periodista que está en la calle reportando la noticia? ¿En manos de quién queda ese valor de decir, vamos yo no diría restringir porque suena como muy duro, pero vamos a
a darle menos espacio tal vez a estas posiciones, ¿no? Para evitar efectos que sean contrarios, ¿no? Contradictorios o contrapuestos al bien común. Es importante recordar que los medios de comunicación tienen un peso muy fuerte en la sociedad y cada vez más las personas, los medios de comunicación se han convertido en un instrumento para desmontar, por ejemplo, los famosos bulos o las fake news que circulan por las redes sociales y que se han convertido en un verdadero quebradero de cabezas para las sociedades. Porque desmontar un bulo o una noticia falsa, por mucha noticia que haya en los medios de comunicación, siempre queda esa duda. Entonces, la ética en el periodismo no solamente que es fundamental, sino que se implementa desde la carrera, o sea, todos los grados de periodismo en todos los países. El área ética forma parte de una de las asignaturas muy fuertes porque es fundamental para su desarrollo. Luego, cada medio de comunicación tiene su código ético, cada país tiene una regulación ética, pero es que incluso la ONU cuenta con una guía ética en la cual da las normas a los países y a los periodistas de cada país sobre cómo afrontar el periodismo, cómo afrontar las noticias, la importancia de tener más de una fuente, contrastar la información y no simplemente contar lo que me dicen, porque ese es a veces el riesgo que tiene el periodismo, que dice, a mí tal persona me comentó esto y como no soy yo el que lo dice, sino que lo dice la otra persona, mi ética hasta ahí llega. Y eso no es del todo así. Realmente el buen periodismo implica replicar lo que dice una persona, pero también averiguar si eso es real. No es que seamos detectives, porque hay elementos que se escapan del periodismo, pero el periodismo, por ejemplo, de investigación juega un rol fundamental para determinar muchas informaciones que se daban por sentadas o por obvias y que resultaron ser falsas. Entonces, la ética del periodista también es sacar la luz en temas que parecen y que los poderes políticos, por ejemplo, tratan de ocultar. Claro, yo insisto en quién toma la decisión al final de qué noticia o cuál estaría, digamos, contraria o cuál sería contraria al tema del bien común o de la armonía, de la convivencia pacífica, porque en la investigación que se desarrolla en ECOS en el tema del discurso de odio, he identificado el código, una especie de código o un acuerdo celebrado entre la Unión Europea y las principales empresas de redes como Facebook, Twitter, en lo cual hay quienes critican diciendo que ha sido privatizado el control de la libertad de expresión por parte de estas empresas. Hay quienes lo aplauden como una contribución de estas empresas en función del bien común, en función de garantizar la armonía y la convivencia de todos, pero hay quienes somos usuarios que en algún momento hemos sido bloqueados por alguna circunstancia que en principio es difícil de identificar y que no nos deja como usuarios los pasos a seguir con una forma clara que nos permita decir si yo sigo estos pasos me van a restituir la posibilidad de tener otra vez mi cuenta en Twitter o en Instagram o cualquiera que sean las redes. Por eso vuelvo a la pregunta, cada organización, cada empresa de telecomunicación, sea escrita o sea digital o sea visual, tiene entonces un grupo, una junta, un comité de censura. Suena feo hablar de comité de censura, pero por lo que estás diciendo, se estila entonces que en la práctica sí se vea esa línea delgada, como lo decías al principio, o esa lucha permanente entre la libertad de expresión y el discurso al odio, donde uno y el otro empujan una cuerda y tratan de ver quién gana más, ¿no? ¿Quién gana? Sí, hay varios matices en ese aspecto, porque, por ejemplo, el discurso de odio es verdad que es muy, pero muy específico. Tiene que ir muy determinado hacia a una minoría muy clara, por lo cual la mayoría de los mensajes que reproducen los medios de comunicación no logran o no llegan a ese nivel de tener que bloquear un mensaje por incitar al delito de odio. Por ejemplo, uno de los casos evidentes es que no vamos a ver a ningún medio que sea respetable replicando el discurso del ISIS, por dar un ejemplo, porque el discurso del ISIS es un discurso de odio, ningún medio en su lógica aplicaría este discurso, no daría difusión a estos discursos. Incluso vemos que cuando hay atentados yihadistas se les da mucha información sobre el hecho, pero no sobre la reivindicación del atentado, para evitar que este discurso tenga mayor exposición mediática. Entonces, en este sentido, los medios de comunicación es verdad que hacen esta labor de censura, por así decirlo, pero es una censura muy puntual, que toman en gran medida la dirección del periódico. También existen redactores jefes, directores que toman esta decisión, pero hay una decisión que es fundamental para el propio periodista,
y es que nadie te puede obligar a elaborar una noticia que tú no consideres ética. Es cierto que el periódico te puede decir, tú trabajas para mí, yo te ordeno que escribas esta noticia, escríbela, pero no te pueden obligar por nada del mundo a firmarla. Entonces, el periódico o se le atribuye al periódico como redacción, o se le atribuye a otro redactor que no tiene ningún inconveniente ético en asumir esta información. Con respecto a lo que me comentabas sobre Facebook y las redes sociales, hay otro factor totalmente diferencial, y es que las redes sociales no tienen un control, a ver cómo lo puedo plantear, no tienen un control de redacción. Es decir, la información que se sube, no todas las personas que generan este contenido son profesionales de la comunicación. Entonces ha dado paso a muchas fake news, a muchos bulos, y en España, por ejemplo, existe un detalle que es que las redes sociales cedieron su labor de verificar qué información es cierta y qué no, para censurar o no, a 2 empresas. Estas 2 empresas están vinculadas a políticos y partidos de izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una queja común a que muchas personas de pensamiento de derecha consideren que sus mensajes son vetados con mayor facilidad a aquellos de izquierda. Es cierto que, por ejemplo, una de estas agencias que se encarga del control es Neutral, que no es secreto para nadie, que está en manos de Ana Pastor, pareja de Ferreras, de La Sexta. Entonces, cualquier mensaje que La Sexta censuraría, es bastante probable que en las redes sociales también sea censurable, porque esta persona es la encargada de decirle a Facebook o a Google, lo siento, este mensaje atenta contra los valores democráticos de España, siendo a veces mensajes que realmente no son delito de odio, sino que simplemente son posicionamientos políticos adversos. Claro, y por ejemplo, con este tema, ¿no? Y las redes sociales, llamamos el periodismo ciudadano, que se está desarrollando mucho en América Latina, ¿no? Por la prohibición de algunos gobiernos en contra de los medios de comunicación, y se ha pasado a este periodismo ciudadano. Este cambio de alguien que no está 100% formado en el tema del periodismo, el discurso del odio, ¿cómo puede filtrarlo? ¿Cómo no ser parte de eso, estando tú involucrado incluso en situaciones graves políticas? Bueno, yo creo que lo fundamental es para el espectador aprender a reconocer la diferencia entre periodismo y periodismo ciudadano. Periodismo ciudadano es una persona que se encuentra en un lugar en un momento determinado e informa de lo que está viendo. El periodismo ciudadano tiene un riesgo, es un arma de doble filo, y su lado positivo es que tienes un periodista en cada esquina del mundo. Cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo, los móviles graban, toman fotos, tienen muy buena calidad, grabas lo que ocurre y luego puede ir un equipo periodístico a ver las imágenes, a editarlas, a explicar lo que ha sucedido, investigar y hacer eso. Pero las imágenes las tienes gracias a que había alguien con un móvil o una cámara ahí. El riesgo que tiene es muy fácil intervenir, manipular, hacer que el periodista ciudadano dé la información que le interese a un poder específico. Y nos vamos al ejemplo de Crimea. ¿Cuántos periodistas ciudadanos en Crimea denunciaban que las tropas ucranianas asesinaban a civiles? Esto es un tema polémico, porque es cierto que había un contexto de preguerra, por lo cual la situación en Crimea siempre fue muy tensa, pero los ciudadanos prorrusos daban información que beneficiaba al Kremlin. Ciudadanos pro-ucranianos grababan los abusos de los militares rusos disfrazados de ciudadanos normales. Esta situación convierte al ciudadano en un manipulador de oficio, en el cual yo te pago, te invierto en ti para que tú digas lo que yo quiero, y como eres un ciudadano de a pie, no tienes la necesidad del código ético de un medio de comunicación, y además tienes mayor credibilidad porque nadie piensa que te estoy comprando tus intereses porque eres un ciudadano de la calle. Entonces, el periodismo ciudadano es algo que en América Latina es verdad que se está expandiendo mucho, pero que tiene un riesgo bastante alto, porque si nada te garantiza que ese ciudadano sea independiente. No es lo mismo, insisto, tomar el vídeo de un choque, de un tren que se descarrila o de una manifestación, a grabar o opinar sobre aspectos que ya puedan afectar en la política nacional o internacional. Pero me gusta mucho lo que estás diciendo, José Antonio, porque trae a la mesa un punto muy interesante. Uno siempre dice, bueno, es que el ciudadano tiene que prestar más atención a cuando está frente a un discurso de odio, como tú decías, tiene que prestar atención a cuando es un periodista de verdad o es un periodista o un periodista ciudadano, pero al final el ciudadano es quien puede controlar, quien puede prevenir, pero también es quien puede abrir las puertas al discurso de odio, porque creo que lo que tú estás diciendo en Crimea se puede
se puede comparar con lo que sucede o lo que sucedió en Venezuela particularmente, cuando se empezaron a crear todos esos batallones o todos esos grupos de personas que tenían cuentas falsas o cuentas creadas y que bombardeaban información oficial, que si bien era información oficial que podría parecer así toda inofensiva, también pudo haber sido una información violenta y agresiva que pudo haber generado una ola de violencia mucho mayor a lo que ya realmente fue en el caso venezolano, ¿no? De manera que eso pone el tema en la responsabilidad del ciudadano de un lado y del ciudadano del otro lado, y también exalta, si se quiere, el papel del periodista y del buen periodismo, porque frente a un ciudadano que le arrebata al periodista el espacio del periodismo, y que además un ciudadano que le arrebata al político el espacio del discurso, del diálogo, de las ideas, con la rapidez y efectividad del sistema de las redes, pues evidentemente el ciudadano se convierte en un amigo o un aliado, pero también en un peligroso factor para el discurso de odio, ¿no? Sí, el poder no es ingenuo, y cuando ve que hay un espacio que él puede aprovechar, lo aprovecha. Si él ve que el periodismo ciudadano está ganando peso y que la población confía más en el periodismo ciudadano que en el periodismo tradicional, él va a invertir en él. No es sorpresa para nadie que las grandes campañas de los gobiernos y de los partidos políticos se hacen en redes, porque es donde la mayoría de las personas se informan. Cualquier persona, probablemente menor de 40 años, su forma de informarse habitual es las redes sociales. ¿Qué pasa? Que en el momento, por ejemplo, de la pandemia, vimos que el informarse por las redes sociales conllevaba a grandes riesgos. Había grandes cantidades de personas que decían que las vacunas no servían, que si se te pegaban las monedas en los brazos, una gran cantidad de información que generó mucho miedo, que generó mucha desconfianza en un entorno ya de incertidumbre. Y la pregunta real que se debe hacer las personas es: ¿quién salió ganando con este discurso? ¿Quién fue el que motivó estos mensajes y qué ganó con que las personas no se vacunaran, con que las personas tuvieran miedo, con que las personas estuvieran aterrorizadas en sus casas, paralizando el sistema? Esa es la verdadera pregunta. También hemos visto que mucho periodismo ciudadano ha interferido en las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, que luego se demostró que estaba financiado por Rusia. Entonces, el papel fundamental, el que realmente puede vencer al discurso del odio, no es tanto los medios de comunicación o el periodismo ciudadano o los códigos éticos que se implementen nacional e internacionalmente, sino el cambiar la mentalidad del espectador y del usuario, del ciudadano común, y que entienda que no todo lo que publica, no todo lo que se ve en una red social, no todo lo que ve en un periódico, porque hay muchos periódicos que más que periódicos son panfletos de una ideología, no todo eso es cierto. Entonces, de ahí la idea fundamental de leer mucho, de leer sobre todo aquellos medios de comunicación que sean adversos a tu pensamiento. Eso puede ser fundamental para tú tener una idea de ambos extremos, de ambos polos, y dejarte realmente en aquellos puntos en los que coinciden, probablemente sea la única verdad de ellos. Entonces, el ciudadano es el que tiene la herramienta para vencer el discurso del odio. Volviendo al caso de Vinicius, no ha habido ni un solo medio de comunicación que estimule estos tipos de mensajes. ¿Por qué? Porque no es real, no es un tipo de mensaje. Puede haber prensa deportiva que diga: este jugador es mejor, peor, según las estadísticas, según el tipo de juego, me gusta más, me gusta menos. Pero el momento en el que tú descalificas a un jugador por su raza, ahí el error no es de los medios de comunicación ni de los códigos éticos. Ahí el error es de que hay un ciudadano que dice esto en un estadio y el de al lado no le dice ¿qué estás haciendo? Claro, claro. Ahí se hubiese acabado la polémica. Si esas 40, 50 personas que gritan se quedan aisladas, ellos mismos de la vergüenza se van a callar. Y ese discurso del odio se queda ahí. El momento en el que alguien ríe la gracia, lo deja pasar y tal, ahí es donde el discurso de odio gana espacio. Claro. Entonces volvemos nuevamente al tema de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como individuos, y en segundo lugar es la responsabilidad de nosotros a nivel profesional también, que cada uno en su área tiene de alguna otra forma que prevenir ese discurso, y en el caso tuyo de periodista pues tiene un rol mucho mayor en el sentido de que son los que reciben la información y tienen la responsabilidad, como dijiste, ética de validar esa información. Leía hace unos días con motivo del Día Internacional para contrarrestar el discurso del odio, las palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que me pareció interesante porque luego de abordar el riesgo que hoy supone las redes sociales como canal masivo para promover ese discurso de odio, también destacó que poco se ha hecho y que hay que hacer, mejor dicho, mucho
para poder trabajar el tema del discurso por parte de los políticos, que son la imagen y son los modelajes en la sociedad, ¿no? Y creo que España, en estos momentos que vive el periodo electoral, va a ser muy interesante ver cómo se maneja ese nivel, cómo se maneja el respeto entre ambos candidatos o entre los candidatos que haya, porque sin duda eso va a contribuir o no al fortalecimiento de la democracia. Y uno de los grandes de las grandes alertas que hace la ONU es que precisamente el discurso de odio está entrando en gobiernos autoritarios como en gobiernos democráticos. Por lo tanto, el tema de las puertas abiertas y de los medios, existan o no, el discurso de odio está entrando por todos lados y las redes sociales se están convirtiendo en el principal canal, ¿no? Sí, las redes sociales son un reflejo, como su nombre lo dice, de la propia sociedad. Si el discurso de odio existe en la sociedad, las redes sociales lo van a reflejar. Estoy convencido de que insultos como el que recibió Vinicius en el stand de Valencia lo habrá recibido en redes sociales multiplicado por miles. Ahora, bien, hay un tema fundamental que también hay que tener mucha precaución, y es que la lucha contra el delito de odio no se puede convertir en una excusa para censurar y controlar a los medios de comunicación. Y basándonos en el caso español, vemos que a principios de este año el PSOE, por ejemplo, lanzaba la propuesta de crear un comité antibulo. Se consideraba que tenía que haber una especie de comité de expertos, que nunca se llegó a conocer quiénes serían esos expertos, que determinarían qué información publicada era bulo y cuál era real. Esto es muy delicado y muy peligroso para una sociedad, porque los medios de comunicación no son niños pequeños a los cuales hay que decirle estás diciendo la verdad o estás diciendo la mentira, sobre todo cuando es el Estado el que te dice si estás diciendo la verdad o estás diciendo la mentira. No es secreto para nadie que el gobierno del PSOE, por ejemplo, ha sido en más de una ocasión puesto contra su propia imagen y ha visto que ha mentido, por lo cual no tiene la validez él ni ningún gobierno en el mundo para decirle a los medios de comunicación yo soy quien determina qué es verdad y qué no. Esto es en pocas palabras, censura de la peor forma, de la forma más autoritaria. Entonces, la lucha contra el delito de odio tiene que ser una lucha de toda la sociedad, que cada uno ponga de su parte, que los medios de comunicación, al tener una gran exposición, tengan mayor relevancia y una labor ética superior que quizás un ciudadano que lee simplemente prensa, pero no puede ser la herramienta de gobiernos, partidos políticos o grupos para censurar a aquellos medios que no les resulten cómodos, que no les bailen el agua, como se dice aquí en España, o que no sean afines a su ideología, porque es realmente un peligro. Es un peligro en el momento en el cual existe un grupo de 5 o 6 personas quien te determina qué es cierto y qué no, y es parte de lo que ocurría en las redes sociales que estábamos conversando. Es muy peligroso que solamente una ideología determine qué mensajes son válidos o qué no. Y en el momento de España había una transición política muy fuerte. Pasamos de un bipartidismo a una gran gama de partidos, ahora siguen naciendo nuevos partidos, hay muchísimos partidos que se fusionan, y este caos político genera muchas oportunidades, porque es un país que está en evolución, que está proyectando su democracia, pero también genera mucho riesgo para la libertad de expresión, y la propia ONU advertía de que hay mucha cantidad, sobre todo países que todavía tienen penas de prisión contra los periodistas simplemente por informar contra los regímenes. Tus palabras me recuerdan un libro de Sartori, donde decía que la democracia, creo que la democracia en 30 lecciones, o 30 lecciones por la democracia, donde decía que la democracia se sostiene básicamente de la confianza, que es algo muy generosa, porque el problema no es el modelo, el problema es los conductores de un autobús. Y ese autobús o ese autobús pues lo maneja la ciudadanía, por lo tanto en manos de la ciudadanía está el futuro de la democracia. Y cuando hablas de la libertad de expresión en tiempos de democracia, sin duda siempre hay una tensión que es provocada precisamente porque hay libertad de expresión, porque hay contraste de ideas, porque hay posiciones encontradas que dialogando, negociando, en el buen sentido de la palabra, se pueden saldar, pero cuando esa confianza empieza a resquebrajarse, cuando ese discurso de odio empieza a entrar y cuando la intolerancia se apodera del poder político, pues entramos en problemas, y yo creo que ahí Venezuela es un caso que está allí, que está reciente, que está a la vuelta de la esquina, por decirlo de una forma, y que quizás para algunos es un estudio para académicos, pero creo que es fundamental mirar hacia allá y ver cómo el discurso de odio progresivo entró, caló y asumió la institucionalidad como ese mecanismo para imponer esa
ese único pensamiento que vino a acabar con los medios de comunicación y que hoy prácticamente tienen a un país sometido al cierre de cualquier información de libertad, y lo que tú dices pues cobra absoluta vigencia, y sobre eso no hay ningún antídoto distinto a la formación ciudadana, distinta a que el ciudadano tenga un oído crítico frente a lo que escucha, pero también un ojo crítico frente a lo que ve, tanto de los políticos como en las redes sociales. Sí, el caso venezolano en particular es un caso bastante doloroso, porque habiendo una gran gama de partidos, de medios de comunicación, perdona, que ofrecían información plural y que mantenían ese estatus de libertad de expresión, lo que hicieron fue irlos minando poco a poco, fueron controlándolos poco a poco por dinero o por censura o con multas, y lo que hicieron fue implementar un discurso único, tradicional de las dictaduras. Y si nos damos cuenta, en el ciudadano, lo que apostó primero fue por el periodismo ciudadano como método de fuga, como para encontrar información alternativa. Y cuando esto también lo controló el gobierno, porque no es secreto para nadie que la dictadura de Venezuela controla las redes sociales, el venezolano lo que puso fue la mira en la prensa internacional. No es secreto para nadie que llegó un momento en el que la dictadura venezolana tuvo que censurar medios de comunicación extranjeros. Algo que parece inaudito, pero era la única forma que tenía el gobierno de ocultar todo tipo de información, atacar a la prensa internacional, atacar a los medios de comunicación, porque ya los del país los tenía controlados, por lo cual lo que hizo fue subir un peldaño más. Y esa censura y ese control es el escenario idóneo para transmitir mensajes de discurso de odio, porque ya no tienes otras voces que te canten distinto, ya no tienes otra forma, y aquel que habla distinto es un traidor a la patria, es un opositor o una patria, etcétera, etcétera, lo que termina en prisión y terminas como retribuyendo o retroalimentando ese discurso del odio. Y lo malo es cuando llegan generaciones que no han conocido otro tipo de discurso, que han crecido en este entorno mediático, y para ellos eso es lo normal. Cambiar esa mentalidad de esos ciudadanos que para ellos los medios de comunicación funcionan así, es lo complicado. No, te pregunto, José Antonio, dado que el domingo fue el 18 de junio, el Día Internacional, yo me puse a ver Google y me puse noticias para ver las principales noticias que salían, que en teoría entiendo, no soy periodista, simplemente soy abogado y simplemente hago una investigación muy sencilla. Si me meto en noticias, las primeras noticias tienen que ser las más importantes o las que tienen más likes o más presencia, pues. Muy poca información hay sobre actividades en el día en el día para contrarrestar el discurso de odio. Muy poca información, casi ninguna, de la sesión especial que se anunció en Nueva York por el día de este día, ayer lunes, y muy poca información sobre Europa y el debate sobre este tema. Desde tu perspectiva, en Europa, ¿el discurso de odio tiene espacio en la agenda política? ¿Tiene espacio, tiene un rol prioritario, así como podríamos decir que es evidente que en Europa el tema de la economía verde o la economía circular, el cambio climático es prioritario porque sale por todos lados en todos los documentos, y donde no pueden también agregan esos términos? Pero el discurso de odio no lo veo tan claro como prioridad a nivel europeo. Sí lo veo a nivel de algunos programas de gobiernos autonómicos en materia de migración por el tema de xenofobia y racismo, y no sé a veces si es por formalidad que tiene que estar o porque realmente hay una preocupación al respecto. ¿Qué opinas? ¿Qué podrías decirme? Sí, es verdad que Europa hace una lucha constante contra el discurso de odio porque conoce que existe un riesgo de autoritarismo y no quiere volver a discursos similares a los de la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya pasaron por esa experiencia, la conocen y saben el efecto devastador que tiene dentro de las sociedades. ¿Qué pasa? Que este discurso ha retomado un poco su validez con los atentados yihadistas. Ha sido un golpe muy fuerte para la sociedad europea, que todavía no ha sabido muy bien en cómo encajar y no saben en qué momento determinar qué es integración y qué es un riesgo para la seguridad nacional. Esa incertidumbre abre un espacio en donde entran bulos, fake news, noticias reales, y entran muchísimas situaciones que generan un discurso que puede o no ser del odio, pero que sí genera mucha incertidumbre en la población general. Este discurso, que llega a una gran parte de la población, es lo que recogen ciertos partidos políticos para hacer política.
para venderse, para decir yo voy a acabar con el problema migratorio, yo voy a acabar con el problema de seguridad, te voy a transmitir la seguridad de que todas las personas que estén en tu país estén legales y controladas y tal y cual. Ese discurso es libertad de expresión, porque es verdad que es una demanda social. La sociedad está demandando seguridad de que la persona que esté al lado mío no es un terrorista. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todo extranjero es terrorista? No, eso sí sería un mensaje de hoy. En el momento en el que tú generalizas y conviertes que un color, una religión, un grupo determinado geográfico es un peligro, eso ya vas a ser delito de odio. En el momento en el que un partido que lo puede hacer, que es el ejemplo idóneo yo creo que es la propia Giorgia Meloni, en el momento en el que ella escoge y dice Italia tiene un problema migratorio, pero ella en ningún momento habla de terroristas, no habla de delincuentes, no habla de nada de esto. Ella lo que dice es, tengo un problema migratorio de muchísimas personas que llegan a mi país de forma descontrolada, manejada por mafias, y yo voy a controlar esta situación. Cuando Meloni llega al poder, su propio adversario político, que es socialista, reconoce que ella no es ni fascista, ni nazi, ni nada por el estilo, que simplemente tiene un mensaje político de derecha. Eso es libertad de expresión porque ella lo que está viendo es una demanda de la sociedad y lo está aprovechando para conquistarlo y para traducirlo en votos. ¿Qué pasa? Que muchas personas utilizan esta demanda, este miedo, y lo convierten en delito de odio. Entonces, es una línea tan fina, tan complicada, que raya ese momento en el que mucha gente duda si censurarlo o no. Y a veces yo creo que, aunque corras el riesgo, yo creo que a veces siempre debes apostar más por la libertad de expresión que por la censura. Yo siempre considero que la censura es mucho más peligrosa que la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, aunque sea un error, se puede rectificar. La censura no. En el momento en que una información no sale, no hay forma de contrastarla. En cambio, si sale una información y resulta que es falsa, si se llega a demostrar, por ejemplo, que imaginemos que hay un partido que dice que todas las personas por darle un país que parezca absurdo, que de Canadá son asesinos en España. Supongamos que sale un partido dando este discurso. Si yo lo censuro, porque es evidentemente un discurso de odio, si yo censuro ese mensaje, es imposible que aparezca otro medio, o este mismo medio que lo publica, desmintiendo esta información y diciendo las cifras del Ministerio de Interior desvelan que en el año 2021 no ha habido ni un solo crimen cometido por canadienses. Entonces, en Europa es verdad que existe este miedo al discurso de odio, pero ese miedo está implicando una censura que realmente está marginando una parte importante de la población y de los medios de comunicación. Cuando tú hablas del riesgo de censura, me trae a la mente digamos, un ejemplo que yo puse hace mucho tiempo que me tocó hablar de democracia y de libertad de expresión, que yo decía que era como esos platos gourmet, que uno los ve en restaurantes y generalmente son platos donde las raciones son pequeñas y los costos son altos, que cuando uno las prueba, uno dice esto está delicioso y quiere volver a repetirlo. Y que uno, pues, el paladar queda con el gusto de volver a repetirlo. Uno no aprende a valorar la democracia ni la libertad de expresión, no aprende a verla como ese menú gourmet, sino cuando desaparece, que es en el momento en que uno quisiera tener otra vez ese menú. De manera que, con tus palabras nuevamente, pareciera centrar esa tarea de contrarrestar el discurso de odio en la responsabilidad. Una palabra que suena muy sencilla, pero que suena muy compleja y que, de hecho, es muy compleja cuando uno visualiza, como lo haces tú, de que estamos en una línea muy delgada, en donde siempre hay una tensión entre libertad de expresión y las instituciones, tanto en democracia como cuando hay gobiernos autoritarios, porque desaparece esa barrera y entonces ya no hay ninguna forma de contrarrestar las informaciones, ¿no? En ese papel en ese papel de periodista, en ese papel donde entiendo pues debes monitorear los medios y tienes tu propio medio, en las respuestas de los usuarios, ¿se percibe un discurso de odio o por el contrario, haciendo un análisis de esas respuestas que recibe de los usuarios en algunas noticias, unas más, otras menos, no se percibe ese tipo de discurso? Los usuarios, realmente el problema es que hay de todo. Hay usuarios que analizan las noticias, hay usuarios que incluso leen una noticia, y eso es apasionante, y te mandan enlaces de otras noticias que pueden venir a decir lo mismo, o que pueden complementar o desmentir, o que aportan mayor información, lo cual es esa labor que decíamos del lector, que es fundamental, que es tener diferentes fuentes de información. Y luego hay verdaderos hooligans de la información, que da igual lo que tú publiques, lo van a alabar o a criticar a partes iguales. Si una persona está convencida de que su presidente, mandatario,
no miente, da igual que tú le tomes una foto de la persona con un maletín lleno de dólares, él te va a decir que es un montaje. Ese tipo de personas ya tienen un discurso prefabricado. Y esas son las típicas personas que es más propensa a comprar un discurso de odio. Porque no tiene esa capacidad de asimilar de los míos son tan humanos como los otros y la pueden liar o se pueden equivocar tanto como otros. En el momento en el que no tienes esa objetividad, que incluso pasa en muchos medios de comunicación que no tienen esa objetividad para criticar a la propia línea política que ellos avalan, en ese momento te vuelves un hooligan y en ese momento estás a un paso de poder avalar o de dar luz a discursos de odio. Y ahí es verdaderamente el riesgo. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por tus ideas y tus opiniones. Creo que queda muy claro tu mensaje de que el discurso de odio no puede ser una excusa para censurar, para restringir. También queda muy claro de que hay en la realidad una especie de restricción o de censura, pero respetuosa o por lo menos institucional en función de unos intereses que son colectivos o de unos intereses que es la armonía, la convivencia pacífica y el bien común, pero que la línea delgada que divide ese interés común y ese bien común, ese interés común y esa convivencia se puede borrar muy rápidamente si no hay conciencia por parte de los ciudadanos, tanto como lectores, como usuarios de los medios, como también en su rol de electores en el momento de hacer elecciones, y más en estos tiempos donde los discursos encendidos uno los ve desde Brasil, pasando Venezuela, Argentina, también los Estados Unidos, Europa, China, en fin, pareciera que hoy por hoy los que en algún momento servían de modelaje para una generación, hoy por hoy son modelaje que habría que revisar qué tan constructivo está siendo para el futuro de la democracia a nivel global, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio, entonces, y bueno, esperemos que haya otra oportunidad para seguir compartiendo contigo tus apreciaciones y tus opiniones en relación a este hermoso mundo del periodismo, porque sin duda es muy humano, es estar en contacto con la realidad y también bastante complejo, porque tiene una enorme responsabilidad en la actualidad. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias, Carlos. Igual.